Buenos días, chavales. Hoy vamos a empezar una serie de vídeos relacionados con los amplificadores operacionales y sus cálculos. Un amplificador operacional, cuyo símbolo es este, no es ni más ni menos que un circuito compuesto por transistores y que realiza una serie de funciones que le vamos a ir viendo a lo largo de estos vídeos. Hay que tener claro dos conceptos para tratar con este tipo de circuitos. Concepto número 1. En el amplificador operacional tenemos que tener en cuenta que el voltaje de la patilla inversora y el voltaje de la patilla no inversora siempre van a ser el mismo. Siempre. Es una característica interna de los amplificadores operacionales. Este sería el primer punto a tener en cuenta. Y segundo punto, la intensidad que ingresa en el amplificador operacional siempre va a ser cero, o va a tender a cero, es decir, la intensidad de la patilla inversora y la intensidad de la patilla no inversora siempre van a ser cero. Tratando estas dos leyes básicas va a ser como constituyamos a lo largo de estos vídeos la explicación de todos los circuitos de los amplificadores operacionales. Para poner un ejemplo, vamos a comenzar con el primer circuito, el seguidor de tensión. El seguidor de tensión no es ni más ni menos que un amplificador operacional que está realimentado por su patilla inversora. ¿Vale? La tensión se introduce a la entrada, es decir, voltaje input es igual a voltaje a patilla no inversora. ¿Y cuál es la función? Pues como hemos visto, como el voltaje de la patilla negativa es igual al voltaje, o sea, el de la patilla no inversora es igual al voltaje de la patilla inversora, el voltaje que tenemos en este punto es el mismo que en este punto. Y como está realimentado directamente con la salida, será igual a esto, a la salida. Por tanto, el voltaje de entrada es igual a voltaje de salida. Este circuito es lo que se denomina un seguidor de tensión y se utiliza para adaptar impedancias. ¿Vale? Para tener una impedancia de entrada muy alta y poder alimentar circuitos que tengan una impedancia de entrada muy baja. Así, el amplificador operacional proporciona toda la corriente necesaria para el circuito que haya aguas abajo y no interfiere al circuito que haya aguas arriba. Segundo circuito que podemos hacer con un amplificador operacional. Pues bueno, como la propia palabra indica, amplificador. Vamos a hacer un amplificador inversor. Esto es siguiendo el mismo esquema de antes, ni más ni menos que colocando en la realimentación una resistencia R1 y esto conectado a tierra, a masa, al negativo. ¿Cómo desarrollamos este circuito? Pues de la misma forma. No hemos dicho que el voltaje de la patilla no inversora es igual a la patilla inversora, es decir, el voltaje que en este punto es el mismo que en este punto. Y en este punto que tenemos directamente conexión a tierra, es decir, a 0 voltios. Por tanto, pues será igual a 0 voltios. De esta forma, si aquí tenemos 0 voltios, podemos inferir que la corriente va a circular del voltaje de entrada a través de la resistencia R1 hasta aquí, hasta los 0 voltios. Esta sería la intensidad. Por tanto, ¿cuánto es la intensidad? Es igual a voltaje de entrada menos voltaje de la patilla inversora partido de la resistencia 1. Como esto sabemos que es igual a 0, al final la intensidad no es ni más ni menos que
voltaje de entrada partido de R1. ¿Cómo seguimos? Como hemos dicho, la intensidad que pasa por la partida inversora y por la partida no inversora siempre es igual a 0. Es decir, aquí no ingresa nada de intensidad, no puede pasar. Por tanto, toda la intensidad vendrá por la resistencia 2. Por tanto, de esta forma, ¿qué voltaje tendremos a la salida? Pues tendría, sacando la ecuación, ¿vale? Tenemos que esta intensidad también sería igual a el voltaje de la partida inversora menos el voltaje de salida partido de R2. ¿Cuánto vale voltaje de la partida inversora? 0. Entonces esto es igual a menos V sub 0 voltaje de salida partido de R2. Si aquí despejamos, voltaje de entrada partido de R1 es igual a menos voltaje de salida partido de R2. Deduciendo el voltaje de salida es igual a menos voltaje de la partida inversora, menos voltaje de entrada por R2 partido de R1, que este sería el factor que multiplica cociente de R2 entre R1. Y como vemos, esto es, como he comentado, un amplificador inversor, precisamente porque el voltaje de salida va a ser una relación de R1 partido de R2 partido de R1, este cociente multiplicado por menos el voltaje de entrada. Por eso es un amplificador inversor. Como vemos, navegar por todos estos circuitos no es ni más ni menos que aplicar estas leyes básicas de los amplificadores operacionales. Hemos visto seguidas de tensión para adaptar impedancias y amplificador inversor para amplificar una señal de entrada en base a la relación de R2 partido de R1 y teniendo la salida una tensión negativa respecto a este voltaje de entrada. Continuaremos y seguiremos viendo otros circuitos en próximos vídeos.